Me llamo Marisol Quintana y hoy cumplo 67 años parada en la cocina pequeña y soleada de mi casa en Mérida, Yucatán, picando verduras para la cena de cumpleaños que he planeado toda la semana. Me gusta que las cosas sean tranquilas, predecibles y bajo control. Por eso nunca esperé que mi teléfono sonara con esa rabia que me hizo soltar el cuchillo y retroceder un paso. Marisol, entré a tu casa y lo destruí todo. Lo arruiné todo. Arruiné tu cumpleaños. Gritó la voz de mi hijo al otro lado de la línea cruda de ira y incredulidad. Por un largo momento, solo miré el teléfono con el corazón latiéndome fuerte, sin saber si había oído mal. Mi hijo Esteban siempre ha sido de sangre caliente, pero esto era diferente. No era solo un arranque de mal genio. Había una intención detrás de esas palabras, una rabia calculada que me retorció el estómago. Tomé un respiro profundo, obligando a mis manos temblorosas a calmarse. ¿Cómo dices? Pregunté manteniendo la voz serena hasta suave, tratando de amarrar el pánico que subía en mi pecho. Me oíste. Lo destruí todo. Tu casa ya no existe, Marisol. Cada plato, cada mueble, Todas sus palabras se atropellaban en un torrente caótico de acusaciones y enojo. Sentí una extraña desconexión mientras lo escuchaba. Ya no era incredulidad. Era una conciencia fría y sigilosa de que algo mucho más grande había estado en juego detrás de ese estallido. Mi casa antigua, la que había llenado con recuerdos durante décadas, ya no era solo paredes y muebles. Se había convertido en un símbolo, una apuesta, en un juego que no sabía que estaba jugando. Entiendo. Dije despacio, deliberadamente saboreando cada sílaba. Mi voz era calmada hasta reconfortante, mientras mi mente corría. Esteban. Mi amor. Hay algo que necesitas saber. Me mudé hace 3 meses. La casa ya no es mía. Ahora vive ahí un comandante de la policía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, largo y asfixiante. Podía oír su respiración irregular y superficial, como si las palabras mismas le hubieran sacado el aire. Dejé el teléfono y me apoyé en la encimera, dejando que el silencio llenara la habitación. Mis preparativos de cumpleaños, el picar el olor a cebolla y ajo, de repente se sentían como una islita de normalidad en medio de una tormenta que apenas empezabais a entender. Algo profundo había cambiado, y sabía sin darme cuenta del todo, todavía, que esa llamada furiosa era solo el principio de una revelación mucho mayor. Sostuve el teléfono un poco más fuerte, escuchando la respiración agitada de Esteban a través del auricular. Su furia se había convertido en incredulidad y podía oír el temblor en su voz mientras luchaba por procesar lo que acababa de decir. Espera. ¿Qué dijiste? Sus palabras ahora eran afiladas, teñidas de pánico. Marisol, eso es imposible. Yo lo dejé tropezar con sus pensamientos, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que se diera cuenta de la gravedad de mi calma. No estaba gritando, no estaba suplicando, solo estaba diciendo la verdad. La casa ya no es mía, Esteban. La vendí hace 3 meses. Lo oí inhalar bruscamente, y luego su voz bajó a un susurro asustado. ¿Tú? Te mudaste, y no me dijiste. ¿Hice lo que tenía que hacer? Dije en voz baja, mi tono firme. Tenía que ser con cuidado. No podía dejar que nadie... ciertas personas lo supieran. La casa. El nuevo dueño es el comandante Javier López, un oficial de la policía municipal. Se mudó poco después de que me fui. Esperé saboreando el momento de silencio atónito al otro lado. Lo oí tragar saliva, el sonido inconfundible. Esteban había esperado resistencia, confrontación, quizás miedo. En cambio, se enfrentaba a una verdad que no había anticipado. Yo ya había tomado el control. Eso es. ¡Ay, Dios! Su voz se quebró. No sabía si gritar, llorar o colgar. Me imaginaba los cálculos mentales corriendo por su cabeza. Allanamiento, vandalismo, invasión. Cargos criminales potenciales. Y todo para nada. Asumo que no visitaste, no preguntaste,
¿No me checaste en todos estos meses? Dije, mi voz calmada pero firme. Asumo que simplemente asumiste que seguía donde siempre vulnerable y bajo tu influencia. Hubo una pausa larga. Lo oí moverse en su silla buscando palabras que no venían. Finalmente murmuró. Yo... No pensé... Me subestimaste. Dije simplemente. Asumiste que me quedaría, que sería la misma persona que podías controlar. Pero la gente cambia, Esteban. Y a veces cambian en silencio, con propósito, hasta que es demasiado tarde para que el otro lado se ponga al día. Un recuerdo distante cruzó mi mente. Las llamadas ansiosas, la presión constante, las manipulaciones sutiles a lo largo de los años. Todo había llevado a este momento. Por décadas había sido la madre dutiful, la esposa complaciente, la que se esperaba que se doblara y cediera. Pero ahora en esta cocina pequeña llena del aroma a ajo y verduras asadas, sentí algo que no había sentido en años, un sentido de poder tranquilo, un control que me pertenecía enteramente. Mamá susurró de nuevo, como probando si la voz que recordaba seguía allí. Mamá, ¿qué hacemos ahora? Dejé una pausa pequeña y deliberada colgar en el aire antes de responder. Ahora, Esteban, esperamos. Vemos cómo se desenrollan las cosas. Hice lo necesario para protegerme. Todo lo demás se arreglará solo. Y con eso colgué el teléfono, dejándolo con la realización de que el juego que pensaba controlar ya había terminado. Volví a mi picado el cuchillo moviéndose en un ritmo constante, el día retomando su normalidad tranquila, aunque algo profundo había cambiado. Me hundí en el sillón desgastado junto a la ventana, dejando que el silencio de mi nuevo hogar llenara el espacio a mi alrededor. El sol de la tarde húmeda de Mérida se derramaba por el piso, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba en otro lado, trazando los últimos 8 años, como un mapa de traiciones que apenas empezabas a reconocer. Esteban siempre había sido encantador en ráfagas, pero la sutileza era su arma. No eran los estallidos dramáticos para los que me había preparado. Era la erosión quieta, las pequeñas intrusiones casi imperceptibles en mi vida. Él y Paloma, mi nuera, habían perfeccionado una precisión psicológica. ¿Un préstamo? Aquí unos 15.000 pesos prestados para la escuela, otros 60.000, para alguna emergencia que insistían que yo manejara. En ese entonces sonreía, los tranquilizaba, creía sus historias. Cada vez que pensaba que ayudabas a la familia, me estaban catalogando, analizando, midiendo. Recordaba las noches sentada sola con recibos y estados de cuenta esparcidos por la mesa de la cocina, tratando de reconciliar números que nunca cuadraban. Paloma siempre rondaba ofreciendo explicaciones en tonos suaves, sonrisas simpáticas, preocupación fingida. «Mamá, no te preocupes por esto, yo te ayudo», decía. Pensaba que era generosa, pensaba que le importaba. La verdad era mucho más fría. Cada visita había sido una auditoría silenciosa. Mis hábitos de gasto escrutados, mis amigos sutilmente criticados, mi independencia erosionada, gentilmente. Nunca gritaban, nunca me humillaban abiertamente. No tenían que hacerlo. Para cuando me di cuenta, mi vida social se había marchitado, mi confianza erosionada, mis elecciones cuestionadas. Era insidioso, un apretón lento que me dejaba dudando de mí misma, preguntándome si había imaginado el aguijón de su supervisión constante. Trazaba mi dedo por el borde del apoyabrazos y pensaba en la casa que había dejado atrás. La casa que Esteban y Paloma imaginaban que podían controlar con fuerza o intimidación. Todos esos años me habían visto como complaciente predecible, una fuente de dinero y palanca emocional. Me habían subestimado descartando mis habilidades e inteligencia como la fragilidad de la edad. Pero los años también me habían enseñado paciencia. Observación quieta. Respuestas calculadas. Había esperado el momento justo cuando mi conciencia y su exceso de confianza se intersectaban. El momento en que podía retomar el control sin confrontación, ni caos invisible pero resuelta.
Los recuerdos se mezclaban con un extraño sentido de satisfacción. Cada peso prestado, cada petición manipulada, cada pullita sutil, había sido registrada en mi mente, archivada neatmente para este día. Ahora, con la llamada pánica de Esteban resonando en mis oídos y el conocimiento de que la casa antigua pertenecía a alguien más, sentía el cambio de marea en el poder. 8 años de control silencioso me habían llevado aquí. Y en ese sillón, rodeada de las comodidades simples de mi nueva vida, me di cuenta de algo profundo. Me habían subestimado todos estos años y estaban a punto de aprender exactamente qué significaba eso. La realización llegó gradualmente como la iluminación lenta de una fesa habitación oscura. Mientras rebuscaba en viejos estados de banco y archivos que había descuidado por mucho tiempo, patrones emergieron, sutiles, deliberados e inconfundiblemente orquestados. Cada préstamo, cada petición de ayuda, cada emergencia había sido cronometrada con cuidado, cada peso sifonado de mis cuentas, con planificación meticulosa. La imagen que antes parecía dispersa y caótica, ahora era horrorosamente clara. Esteban y Paloma habían trabajado en tándem, sus motivos ocultos detrás de sonrisas y preocupación fingida. La voz gentil de Paloma y sus disculpas, cuidadosamente construidas, habían sido una máscara para una manipulación meticulosa. El encanto de Esteban me había desarmado, hecho dudar de mis instintos. Juntos habían metido las narices en cada aspecto de mi vida, mis finanzas, mis amistades, hasta mi tiempo. No era solo el dinero. Era el control. La expectativa de que cumpliría, que me doblaría a Koyama y a su voluntad, que les dejaría dictar mi vida bajo el disfraz de lealtad familiar. Habían calculado que era predecible, complaciente, y a merced de mi deseo de ser una buena madre y abuela. Cada favor que concedía, cada reassurance que ofrecía, había sido anotado en su ledger mental como prueba de mi obediencia. Recordaba las propuestas generosas que habían presentado después del funeral de mi esposo. Inversiones que decían que duplicarían la herencia de mi padre, oportunidades demasiado buenas para rechazar. En ese entonces dudé, pero confié en ellos como cualquier madre lo haría. Pero una sospecha quieta empezó a roerme. Algo no cuadraba. Unas cuantas indagaciones, unas conversaciones con banqueros de confianza. Y la verdad se reveló: las compañías que pitchearon habían estado insolventes por meses, los documentos que presentaron falsificados. La realización me golpeó como una ola fría. Habían planeado quitármelo todo. Tracé la línea de tiempo con cuidado. Cada retiro mayor, cada transferencia sospechosa, cada distracción estratégica, ahora alineaba. Habían pasado años probándome, buscando debilidades, anticipando mis reacciones y calculando cada movimiento. 8 años de manipulación, 8 años de engaño, todo diseñado para dejarme impotente, aislada y financieramente dependiente. Sin embargo, en medio de la ira y la incredulidad, una chispa de resolución se encendió. Saber la extensión completa de su complot me dio algo que no había tenido en años: claridad. Podía ver el endgame que envisionaban y podía ver las grietas en su plan. Habían asumido que permanecería inconsciente, que mi edad o mi naturaleza cautelosa me impedirían contraatacar. Pero yo había estado observando, aprendiendo y preparando en silencio. Mientras cerraba las carpetas y apartaba los papeles, un sentido de control se asentó sobre mí. Las piezas del rompecabezas ahora estaban todas en mis manos. Sus años de planificación los habían hecho confiados, descuidados y vulnerables. Las vías legales, la palanca moral y la oportunidad para confrontación estaban allí esperándome para actuar. Por primera vez en años sentí una medida de poder y anticipación. Sabía hasta dónde habían llegado y ahora sabía que podía detenerlos. No con ira, sino con estrategia, paciencia y precisión. El escenario estaba montado para un ajuste de cuentas que ni Esteban ni Paloma podrían haber predicho. Pasé esa tarde sentada en mi mesa de cocina,
el sol de la tarde, proyectando sombras largas por el piso, pensando en cada paso que necesitaba dar. Vender la casa antigua no había sido una decisión impulsiva. Era la culminación de meses de planificación quieta, observación meticulosa y preparación cuidadosa. Cada documento fue revisado, cada cuenta verificada 2 veces y cada riesgo potencial evaluado. Sabía que no podía permitirme un solo error. A la mañana siguiente llamé a mi agente inmobiliario de confianza, alguien con quien había trabajado por años y cuya discreción sabía que podía contar. «Vamos a listarla en silencio», dije voz, calmada, medida, sin casas abiertas, sin anuncios públicos. Quiero que esto se maneje con delicadeza, sin que nadie lo sepa hasta que esté hecho. En las semanas siguientes, orquesté la venta con precisión. Fotos tomadas, contratos revisados escrow, manejado por canales seguros. Cada detalle contabilizado. La casa antigua, la que Esteban y Paloma pensaban que podían manipular y eventualmente reclamar. Pronto pertenecería a alguien más, alguien que impondría los límites que habían pasado años tratando de erosionar. Para fin de mes, un apretón de manos quieto y una serie de firmas confirmaron la transacción. La casa ya no era mía. Casi podía oír el jadeo imaginado de sorpresa de Esteban y Paloma si lo hubieran sabido. No me regocijé en voz alta. No necesitaba hacerlo. La satisfacción era quieta, profunda y enteramente mía. Me mudé a un departamento modesto y seguro en un barrio bien iluminado de Mérida. No era grandioso, pero era mío completamente. Cambié las cerraduras, puse los servicios a mi nombre y redirigí el correo. Cada detalle era deliberado, cada precaución tomada. Por primera vez en años me sentía sin monitoreo, invisible y segura. Junto con la mudanza, establecí nuevas cuentas bancarias bajo mi propio manejo. Cerré las antiguas, cambié contraseñas y restringí el acceso financiero solo a mí. Nadie podía ver mis estados, rastrear mis gastos o manipular mis recursos. La independencia tenía un sabor que casi había olvidado. La claridad aguda de la autosuficiencia, mezclada con la emoción quieta de una estrategia bien ejecutada. Pasé la primera noche en mi nuevo hogar, arreglando libros en estantes, desempacando cajas y estableciendo rutinas que me recordaban la propiedad. Cociné mi cena despacio, saboreando el acto simple de preparar comida en una cocina, donde nadie había dictado mi ritmo o inspeccionado mis elecciones. Coloqué un jarrón de flores frescas en la encimera y me permití una sonrisa pequeña y privada. Por primera vez en años me sentía en control. Cada amenaza susurrada, cada manipulación sutil de Esteban y Paloma había sido anticipada y neutralizada. Los años de preparación, la paciencia, la observación cuidadosa, todo culminaba en esta victoria quieta y privada. Ya no era la mujer que asumían que era. Me recosté en mi silla sorbiendo té y dejé que el silencio llenara el departamento. Afuera el cielo vespertino de Mérida se volvía dorado, la brisa trayendo un sentido de calma y posibilidad. Mi independencia ya no era una esperanza frágil, era una realidad, y mientras miraba hacia adelante, sabía que esto era solo el comienzo de reclamar mi vida por completo. Acababa de terminar de arreglar la última de mis cajas en el nuevo departamento cuando un recuerdo tenue me jaló. La casa antigua, el lugar que Esteban y Paloma creían que podían controlar. No había pensado mucho en ella desde la venta, confiando en que la transacción había sido suave y discreta. Sin embargo, algo en el aire me ponía inquieta, un sentido casi imperceptible de que el pasado no había terminado del todo conmigo. Más tarde esa noche, mientras me sentaba junto a la ventana leyendo, noté luces parpadeantes en mi mente. Un caos imaginado en la casa antigua. No lo sabía todavía, pero Paloma se había decidido a actuar. Sola se acercó a la propiedad, sus manos agarrando una bolsa llena de herramientas que pretendía usar. Había creído que la casa aún me pertenecía, que sus amenazas y furia finalmente me intimidarían a someterme. No estaba allí físicamente,
pero en mi mente podía verla moviéndose por las habitaciones que pensaba que eran suyas para aterrorizar. Los platos rotos, muebles volcados y pertenencias esparcidas estaban destinados a enviarme un mensaje, a provocar miedo y culpa. Contaba con mi shock, mi incapacidad para responder, mi vulnerabilidad asumida. Pero la casa ya no era mía. El comandante Javier López, un oficial de policía municipal experimentado, ahora vivía allí. La realización me golpeó mientras sorbía mi té, una oleada quieta de satisfacción tejiéndose a través de la tensión. Paloma había caminado ciegamente a una trampa que no sabía que existía, armada con toda la ira que podía reunir, pero sin foresight alguno. De las descripciones que el comandante López me relataría después, se movió con abandono imprudente, rompiendo platos, tirando ropa, intentando arrancar cuadros de las paredes. Su furia era precisa, intencional, pero enteramente mal dirigida. Cada acto de destrucción era una apuesta, y las probabilidades estaban en su contra de una manera que nunca podría haber anticipado. Me imaginaba el momento en que López, alerta y disciplinado, bajaba las escaleras. Su presencia, de repente, una pared entre ella y el caos que pretendía crear. Su voz, calmada pero autoritaria, cortaba y a través de su frenesí, demandando cumplimiento. Ella se congeló con fusión, mezclándose con terror, mientras se daba cuenta de que su plan había fallado espectacularmente antes de empezar. Incluso desde la distancia podía sentir el cambio en la dinámica de poder, la reversión que pronto se volvería innegable. La casa, una vez un símbolo de mi supuesta debilidad en sus ojos, se había convertido en una fortaleza protegida, no solo por la ley, sino por la persona que la haría cumplir. La agresión calculada de Paloma chocó con la realidad y me permití una sonrisa pequeña y privada. Sentada en mi nueva cocina, rodeada de las comodidades modestas que había ganado y protegido, sentí la tensión aflojarse ligeramente. El primer movimiento en lo que había sido una guerra silenciosa ya empezaba a desenredarse, y aunque no podía ver el resultado final, todavía sabía que la imprudencia de mi hijo y nuera había montado el escenario para consecuencias que no podrían haber imaginado. Eran poco más de las 9 de la noche cuando el comandante Javier López regresó a casa después de un turno largo en la estación de policía municipal. Había elegido este barrio modesto de Mérida deliberadamente, una calle tranquila con casas sólidas y buenas escuelas para sus 3 hijos. La antigua casa de Quintana le había parecido perfecta cuando la recorrió un mes antes. Espaciosa, bien mantenida y a un precio conveniente. Nunca imaginó que se convertiría en el centro de un drama esa noche. López acababa de bajarse de su auto y estaba abriendo la puerta principal cuando lo oyó el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose y el arrastre de muebles pesados. Su entrenamiento entró en acción al instante. En silencio, alcanzó su arma escaneando los alrededores. Los sonidos se hicieron más fuertes. Maldiciones ásperas, objetos lanzados y el rasgado deliberado de cuadros enmarcados de las paredes. Adentro, Paloma, su intrusa inesperada, trabajaba sistemáticamente. Rompía platos en las baldosas de la cocina, volcaba sillas y pateaba pilas de revistas viejas, todo, mientras murmuraba para sí sobre Marisol y la supuesta traición que había sufrido. Cada acto de destrucción era preciso, llevado a cabo con la confianza de alguien que creía que no tenía nada que perder. ¡Policía! ¡Manos donde pueda verlas!, ladró López bajando las escaleras con paso firme. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a controlar el caos, y Paloma se congeló a mitad de swing martillo, en mano, sus ojos abiertos con confusión y pánico. ¿Quién eres tú?, tartamudeó su voz, temblando como si la realidad acabara de chocar con sus suposiciones. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Estás cometiendo allanamiento y vandalismo, dijo López firmemente, manteniendo su arma apuntada hacia ella, mientras alcanzaba la radio para llamar refuerzos.
Notó la manera meticulosa en que había desmantelado partes de la casa, evidencia de ira e ignorancia. El pánico de Paloma escaló mientras se daba cuenta de que había calculado mal por completo. Cada movimiento que pensó que intimidaría a Marisol y afirmaría control, ahora la ponía directamente en peligro legal. Los años de complot y manipulación, la confianza en la que se había apoyado, eran insignificantes ante una autoridad inquebrantable. Mientras tanto, yo me sentaba en mi nuevo departamento al otro lado de la ciudad, sorbiendo té e imaginando la escena desenrollándose en la casa antigua. El sonido de vidrio roto, los gritos imaginados, el control súbito, afirmado por López. Todo me daba un sentido quieto, casi privado de satisfacción. La primera reversión tangible de poder estaba ocurriendo, y yo estaba lejos del peligro, observando el resultado de su planificación, imprudente, desenredarse. De vuelta en la casa, López se acercó con cautela. Paloma, atrapada en el momento, hizo un lunge desesperado hacia la encimera. «Esto no está bien. Ella me mintió. Me engañó», gritó. «Suelta las herramientas. Aléjate de la encimera». Ahora comandó López su voz fría e inquebrantable. Ella dudó mirando la puerta los restos destrozados de su furia y el oficial que sostenía la ley firmemente en sus manos. Su estrategia, que se había basado en miedo y caos, había fallado por completo. En minutos llegaron los refuerzos y López guió a Paloma fuera de la casa mientras documentaba cada detalle. Ella repetía sus acusaciones, su voz chillona y desesperada. «Marisol Quintana me tendió una trampa. Lo sabía. Me engañó». Sin embargo, cada palabra que decía solo solidificaba la narrativa en su contra, la prueba de su intención clara e innegable. Desde mi punto de vista distante, me permití una sonrisa sintiendo el peso de años de paciencia, observación y planificación llegar a fructificar. El caos que Esteban y Paloma habían pretendido desatar como arma contra mí había colapsado en un solo momento definitivo. El primer punto alto de justicia, una reversión que nunca podrían haber anticipado, había llegado. La noche se asentó en un silencio tenso. Paloma enfrentaría las consecuencias de sus acciones y los primeros hilos de mi reclamo, largamente planeado de control, ahora estaban en movimiento. La imprudencia de su esquema había salido por la culata espectacularmente y por primera vez en años sentí un profundo sentido de alivio mezclado con anticipación. El juego había cambiado y ya no era yo la manipulada. Después de los eventos en la casa antigua, una determinación quieta se asentó sobre mí. El caos había sido un catalizador, pero era solo el comienzo. Necesitaba claridad, evidencia que pudiera sostenerse en corte y probar los años de manipulación que había soportado. Llamé a alguien en quien había confiado mucho antes de que Esteban y Paloma entraran en mi vida. Diego Salazar, un oficial de policía retirado, ahora trabajando como investigador privado. «Señora Quintana, entiendo que quiere una auditoría financiera completa», preguntó Diego, su voz calmada pero firme. Expliqué concisa pero completamente el patrón de préstamos, retiros sospechosos y comportamiento manipulador que se había extendido por 8 años. «Necesito saber todo. Cada irregularidad, cada firma falsificada, cada reclamo falso», dije, mi tono quieto pero inquebrantable. En días Diego empezó su trabajo. Examinó estados de banco, documentos fiscales y los contratos que me habían dado armando el rompecabezas financiero. Lo que descubrió fue asombroso. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre sin mi consentimiento, acumulando deuda, mucho más allá de lo que había autorizado. Copias de mi firma aparecían en documentos que nunca había visto, inversiones que Esteban y Paloma habían prometido como oportunidades seguras y han sido disueltas mucho antes de que me mostraran cualquier papeleo. Diego presentó los hallazgos con precisión clínica. «Marisol, esto no es solo préstamos o mala planificación. Han orquestado un patrón de fraude, falsificación y explotación financiera. Cada transacción, cada
cada préstamo, cada reclamo de emergencia, ha sido diseñado para manipularte y ganar acceso a tus activos. Sentí un escalofrío frío mientras absorbía el alcance de su engaño. 8 años de abuso disfrazado, con cuidado ingeniosamente diseñado, para hacerme parecer olvidadiza, despistada o incapaz. Recordaba las noches contando recibos, la ansiedad creciente, cuando los números no coincidían, la culpa sutil que Paloma me había inculcado cada vez que cuestionaba. Todo era parte de un plan que apenas ahora empezaban a comprender por completo. ¿Qué hay de sus intentos de controlar tus decisiones en otras áreas? ¿Facturas médicas, gastos del hogar y préstamos menores?, preguntó Diego. Asentí, recontando cada momento. Las peticiones repentinas de dinero bajo presión emocional. La presión persistente para aprobar inversiones que nunca había visto, el monitoreo cuidadoso de mis cuentas y hábitos diarios. Diego me miró con ojos firmes. Asumieron que seguirías cumpliendo, Marisol. Asumieron que la edad o la confianza les impediría el escrutinio. Subestimaron tu conciencia, tu paciencia y tu capacidad para planear. Pero ahora tienes el panorama completo. Me recosté en mi silla dejando que la verdad se asentara en mi mente. El alivio era extraño, una mezcla de ira y vindicación. Finalmente el misterio de la manipulación meticulosa de Esteban y Paloma había sido expuesto. Finalmente tenía las herramientas para reclamar lo que era mío. Incluso con la evidencia en mano, una tensión persistía. Sabía que esto era solo el comienzo. La extensión completa de su audacia, los rincones ocultos de su engaño, podrían revelar sorpresas que no había anticipado. Pero por primera vez en años sentía la emoción de control regresando a mí, una certeza quieta de que podía confrontar la traición con precisión y que cada movimiento subsiguiente que hiciera sería deliberado, medido y enteramente mío. Mientras organizaba la carpeta de reportes, impresiones y hojas de cálculo que Diego había compilado, me permití una sonrisa pequeña y privada. Cada página representaba una victoria diminuta, un paso hacia la justicia. Los años de intimidación sutil y robo quieto se estaban desenredando, y yo al fin tenía la prueba para exponerlo todo. Le pedí a Esteban que me encontrara en mi nuevo departamento la tarde siguiente. El departamento era modesto, seguro y calmado. Un contraste marcado con el caos que una vez creyó que podía manejar. Llegó a tiempo con una energía nerviosa, radiando de él como calor de una llama. Las líneas en su rostro se habían profundizado con los años, y noté la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos jugueteaban con las llaves en su bolsillo. Ya no era el chico despreocupado que había sostenido como bebé. Era el hombre que había pasado años tratando de controlarme y fallando en ver las consecuencias. Mamá empezó su voz tentativa, insegura, como probándome, midiendo mi humor antes de hablar. Yo no sé por dónde empezar. Hice un gesto hacia la silla frente a la mía. Siéntate, Esteban. Necesitamos hablar abiertamente, sin interrupciones, sin excusas. Obedeció la incertidumbre en sus ojos, mezclándose con un leve reconocimiento de su propia culpa. Tomé un respiro profundo y puse el montón de papeles e impresiones en la mesa entre nosotros. Estos, dije, dejando mi dedo descansar ligeramente en la hoja superior. Detallan cada error, cada manipulación, cada peso tomado bajo falsos pretextos en los últimos 8 años. Tarjetas de crédito a mi nombre que no autorizaste. Documentos falsificados. Préstamos fabricados. Inversiones que afirmaste legítimas pero que estaban en quiebra mucho antes de que las viera. Los ojos de Esteban se abrieron mientras escaneaba la página superior. Su boca se abrió. Cerró. Se abrió de nuevo. Mamá, yo no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Repetí, mi voz firme aunque teñida con la ira que había suprimido por tanto tiempo. Tú y Paloma asumieron que permanecería inconsciente. Asumieron que nunca cuestionaría, nunca verificaría, nunca notaría. Pero lo hice. Cada detalle ha sido contabilizado.
Tragó saliva a su garganta apretada. Yo pensé. No creí que fuera tan grave. ¿Solo qué? Esteban. Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos. Solo tratarme como una fuente de dinero. Solo manipular mi confianza y asumir que cumpliría. Por 8 años el peso de mis palabras lo presionaba más pesado que cualquier regaño que le había dado en la infancia. Lágrimas brillaron en las esquinas de sus ojos. Mamá, nunca quisiste, interrumpí suavemente pero firmemente. Cada préstamo que tomaste, cada documento que falsificaste, cada intento de controlarme, fue intencional. Puede que no hayas realizado las consecuencias por completo, pero la intención estaba allí. Y ahora estás enfrentando esas consecuencias. Esteban, no como castigo, sino como verdad. Bajó la cabeza la vergüenza lavándolo. El hombre ante mí una vez, mi niño dependiente, ahora reconocía el alcance de su traición. El amor que había llevado por él todos estos años chocaba violentamente con la ira justa que se había construido dentro de mí. Lo había nutrido, protegido, sacrificado por él, y me había tratado como un obstáculo en su búsqueda de riqueza y conveniencia. Me recosté en mi silla dejando que el silencio llenara la habitación. Sus respiraciones eran irregulares, sollozos quietos, sacudiendo su pecho. Me permití un momento de satisfacción. Esta confrontación no era sobre humillación. Era sobre reconocimiento, responsabilidad y establecer un límite que nunca había entendido verdaderamente. Esteban, dije finalmente, mi voz más calmada. Ahora necesitas entender, no solo que estabas equivocado, sino que el mundo tiene reglas más allá de lo que puedes manipular. Las acciones tienen consecuencias y parte de crecer es enfrentarlas incluso cuando duele. Asintió despacio una mezcla de arrepentimiento, miedo y despertar en su rostro. Por primera vez en años sentí el balance de poder cambiar. El hijo que había tratado de controlarme ahora se enfrentaba a sus propias acciones. Y yo, por primera vez en décadas, era libre de encontrarlo. No con cumplimiento, sino con claridad y autoridad. A la mañana siguiente llegué a la pequeña oficina del señor Mateo Rivera, mi abogado de largo tiempo, cuya conducta calmada y atención meticulosa al detalle había llegado a confiar a lo largo de los años. Había representado a mi familia en asuntos tanto menores como complejos, pero el caso que íbamos a construir era diferente a cualquiera que hubiera manejado antes. Marisol dijo levantándose para estrechar mi mano. He revisado tus notas y el reporte inicial de Diego. Esto es serio. 8 años de manipulación, documentos falsificados y explotación financiera. Pero con la evidencia que tienes podemos proceder, tanto civil como criminalmente. Asentí el montón de impresiones de Diego sentado entre nosotros como una fortaleza de verdad. Quiero asegurar que cada ángulo esté cubierto, dije. Cada transacción, cada firma falsificada, cada préstamo, cada intento de controlar mis decisiones. Nada pasado por alto. Hizo un gesto hacia una sala de conferencias donde podíamos esparcir los documentos. Mientras los seguía sentí un sentido de control que había estado ausente por décadas. Había pasado años como la madre complaciente, la esposa acomodaticia, la mujer esperada que se doblara y cediera. Ahora, con mi abogado y investigador a mi lado, estaba orquestando una respuesta que no dejaba nada al azar. Diego Salazar llegó poco después, su presencia quieta pero autoritaria. Expuso sus hallazgos metódicamente, tarjetas de crédito abiertas a mi nombre sin autorización, documentos falsificados reclamando poder de atorne y préstamos desviados e inversiones que nunca existieron. Cada hoja de papel representaba otro hilo en la red intricada que Esteban y Paloma habían tejido alrededor de mí. Creían que no notarías, Marisol, dijo Diego tocando una página llena de cifras y fechas. Asumieron que la edad y la confianza los protegerían del escrutinio. Pero el rastreo meticuloso, el cruce de transacciones y la verificación de firmas
han expuesto el alcance completo. Me incliné sobre los documentos revisando la cadena de eventos con atención cuidadosa. Podía ver cómo Paloma se había insertado gradualmente en mis asuntos diarios, manejando facturas y sutilmente influyendo en Esteban para presionarme financieramente. El patrón era deliberado, una erosión lenta de independencia que había tolerado sin reconocer completamente su impacto hasta ahora. El señor Rivera asintió pensativamente. Con este nivel de evidencia podemos acercarnos a los tribunales estratégicamente. Demandas civiles por restitución, cargos criminales por falsificación y fraude, y reclamos adicionales por abuso financiero. La clave será el timing y la presentación. Sentí una oleada de claridad y anticipación. Por tanto tiempo había actuado en reacción constreñida por las manipulaciones y expectativas de mi familia. Ahora cada movimiento sería deliberado. Desarrollamos un plan. Diego prepararía un dossier comprensivo con todos los registros financieros, correspondencia y líneas de tiempo, mientras el señor Rivera elaboraría los filings legales, asegurando que nada pudiera ser descartado como hearsay o coincidencia. Horas pasaron mientras trabajábamos arreglando documentos, anotando evidencia y ensayando estrategias. Cada detalle importaba: cómo presentar las aplicaciones de tarjetas falsificadas, la secuencia de retiros no autorizados, las coerciones sutiles que me habían forzado a cumplir a lo largo de los años. La preparación meticulosa era agotadora, pero la bienvenía. Por primera vez estaba al mando. Para la tarde nuestra estrategia estaba completa. Sentí una combinación de agotamiento, alivio y anticipación. Esteban y Paloma habían construido su imperio de engaño con cuidado, confiados en mi cumplimiento asumido. Pero ahora, con evidencia en mano y un plan legal claro, el balance había cambiado por completo. Ya no era una participante pasiva en su esquema, era una orquestadora de justicia. Mientras salía de la oficina del señor Rivera hacia el sol brillante de Yucatán, sentí el peso de años levantarse ligeramente de mis hombros. Cada documento, cada cálculo, cada paso painstaking en preparación, me había acercado a reclamar lo que había sido mío. El tribunal esperaba, pero más importante también el ajuste de cuentas, que Esteban y Paloma ya no podían evitar. Después de dejar la oficina del señor Rivera, regresé a mi pequeño departamento, el sol de la tarde, proyectando rayas cálidas por el piso de madera. Cerré la puerta detrás de mí y me permití un momento de quietud. Por primera vez en meses, quizás años, podía sentarme sin el zumbido constante de miedo, manipulación o expectativa presionándome. Sin embargo, la quietud era solo temporal. Más allá de estas paredes esperaba la culminación de todo lo que Esteban y Paloma habían tramado y tenía que estar lista. No solo legalmente, sino mental, emocional y moralmente. Me hundí en mi sillón favorito, el cuero desgastado pero familiar, y dejé que mi mente viajara hacia atrás. Los recuerdos vinieron sin invitación. Las noches largas ayudando a Esteban con la tarea, las horas incansables asegurándome de que nunca le faltara nada, los años gastados sacrificando mis propias necesidades para que su vida fuera cómoda, estable y sin problemas. Recordaba las manipulaciones sutiles que empezaron como favores pequeños, escalando a una red de control que no vi hasta mucho después. Paloma había entrado en nuestras vidas como una presencia encantadora, aparentemente considerada, gradualmente remodelando el hogar para ajustarse a su influencia. En ese entonces, creía que ayudaba, que mi guía era necesaria, que la familia me necesitaba para mantener las cosas corriendo suavemente. Pero la reflexión ahora traía claridad. Cada suma prestada, cada emergencia fingida, cada coerción sutil, había sido orquestada con cuidado para erosionar mi autonomía. Esteban había jugado su parte con habilidad practicada, siempre respetuoso en la superficie, siempre persuasivo.
y yo lo había permitido no por ignorancia, sino por amor. Había estado tan invertida en protegerlo y preservar la armonía familiar que había ignorado mi propia intuición, mi propio sentido de autopreservación. Una ola de arrepentimiento pasó sobre mí, pero no me detuve allí. El arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme. Esta batalla judicial demandaría cada onza de fortaleza mental que poseía. Necesitaba endurecerme para la confrontación, reconocer que el niño que había criado ahora era un adulto responsable de elecciones que había ocultado por mucho tiempo, detrás del beneer de devoción filial. Mi amor por él permanecía, pero ahora estaba templado con una claridad dura. El amor no negaba la responsabilidad y el afecto no absolvía el engaño. Pasé horas repasando cada detalle con Diego y el señor Rivera. Los archivos, las hojas de cálculo, la evidencia meticulosamente compilada. Todo era más que prueba de manipulación financiera. Era un mapa de los 8 años de erosión quieta de confianza y autonomía. Revisé la cronología, ensayé lo que diría e imaginé las preguntas que podrían lanzarme. Practiqué hablando claramente, deliberadamente, dejando que cada palabra llevara peso, sin exceso de emoción, que pudiera ser malinterpretada como vulnerabilidad. Luego cerré mis ojos y me enfoqué hacia adentro. Me recordé quién había sido antes de que empezaran las manipulaciones. La mujer que había trabajado incansablemente, que había construido una vida en principio y con pasión. Esa mujer nunca se había acobardado ante la responsabilidad. Había soportado grief setbacks y decepción con dignidad. Esa misma mujer ahora necesitaba estar plenamente presente, plenamente despierta y plenamente preparada para el ajuste de cuentas por venir. Para la noche un sentido de resolución calmada se había asentado sobre mí. Había mapeado el terreno de la traición, trazado los contornos de la manipulación y preparado para los desafíos psicológicos y emocionales adelante. Podía sentir la tensión en mis hombros aflojarse ligeramente, reemplazada por una confianza creciente. Ya no era reactiva, era deliberada. Estaba lista. Mientras miraba por la ventana a las calles de Mérida quietas y ordinarias bajo el sol fading, dejé que el peso completo de la batalla próxima se asentara. Sabía que el tribunal sería un escenario para confrontación, responsabilidad y verdad. Sabía que enfrentar a mi hijo y nuera desafiaría cada hilo de paciencia y amor que había cultivado. Pero por primera vez en años estaba segura de que podía enfrentarlo todo con claridad, fuerza y resolución inquebrantable. El tribunal era una mezcla de madera pulida, iluminación tenue y el zumbido bajo de anticipación. Me senté en la primera fila, los papeles neatmente apilados frente a mí, mis manos descansando ligeramente en la carpeta, conteniendo la evidencia que Diego y el señor Rivera habían preparado. Al otro lado de la habitación, Esteban y Paloma se sentaban lado a lado, vestidos elegantemente, exudando una confianza que una vez me había hecho dudar de mí misma. El juez llamó al orden y la habitación se silenció. El señor Rivera se levantó primero, su presencia comandando sin un toque de teatralidad. «Damas y caballeros del jurado», empezó su voz firme. «Estamos aquí para examinar un caso no de malentendido, sino de manipulación deliberada, sostenida y explotación financiera. La evidencia que verán demuestra la planificación, intención y ejecución de un esquema diseñado para aprovecharse de la señora Marisol Quintana por un período de 8 años. Vi a Esteban moverse en su asiento mirando nerviosamente a Paloma. Sus sonrisas flaquearon mientras el señor Rivera presentaba metódicamente la cadena de eventos, aplicaciones de tarjetas de crédito no autorizadas, firmas falsificadas, préstamos fabricados y documentos de inversión falsos. Cada pieza de evidencia estaba acompañada por el testimonio de Diego Salazar, quien explicaba la investigación en detalle preciso. Paloma se inclinó hacia adelante,
susurrando urgentemente a Esteban, pero sus explicaciones susurradas no tenían impacto. El jurado observaba atentamente mientras cada documento, cada transacción y cada registro falsificado se desplegaba. La organización meticulosa de la evidencia hacía la línea de tiempo innegable. Cada acto de manipulación era intencional, cada movimiento financiero calculado. Los ojos de Esteban se encontraron con los míos brevemente. Por un momento vi el parpadeo de pánico que había tratado de ocultar. Esto no era un oversight casual o un error simple. Me habían subestimado mi conciencia, mi diligencia y mi determinación. Sentí una satisfacción quieta templada por el conocimiento de que esta confrontación era tanto sobre verdad como sobre justicia. Luego Paloma se levantó para hacer hablar su voz, medida, pero defensiva. Su señoría, nunca pretendimos dañar a mi suegra. Cualquier discrepancia es malentendido o error clerical. Todo lo que hicimos fue en interés de la familia para ayudarla a manejar finanzas con las que claramente luchaba. Me senté perfectamente quieta dejando que sus palabras colgaran en el aire. Lo había anticipado. Su tono pulido y controlado estaba diseñado para confundir para Sway al jurado con la apariencia de benevolencia, pero cada declaración staged con cuidado chocaba con la evidencia factual expuesta por Diego y el señor Rivera. El señor Rivera respondió con precisión. Los malentendidos no explican los patrones de fraude, falsificación y coerción que abarcan casi una década. La evidencia presentada es clara. Estas acciones fueron deliberadas, sistemáticas e intencionadas para explotar a la señora Quintana. La tensión en la habitación era palpable. La mandíbula de Esteban se apretó, la compostura de Paloma empezó ya a agrietarse, y el jurado se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra, cada documento, cada testimonio. Cada revelación hacía su narrativa más insostenible, y la confianza que habían llevado al tribunal se desenredaba lentamente. Mientras me sentaba allí, una extraña mezcla de ansiedad y resolución se asentó sobre mí. Esto era la culminación de años de manipulaciones sutiles, de planificación quieta, de paciencia calculada. Cada momento de miedo y frustración que había soportado cada noche tarde, pasada revisando estados y contratos, me había preparado para esta confrontación exacta. El juez pausó revisando los documentos presentados. Procederemos con testimonio de testigos mañana, enfocándonos en la verificación de estos reclamos y los patrones de comportamiento financiero delineados por el investigador del demandante, dijo. La sesión se levantó y murmullos llenaron la habitación mientras los asistentes empezaban a moverse. Me levanté despacio sintiendo el peso del primer día asentarse en mis hombros. Afuera del tribunal, el sol de Yucatán se desvanecía proyectando sombras largas por la calle. El primer paso en el ajuste de cuentas legal había sido dado y el balance de poder cambiaba constantemente. Por primera vez en años me sentía no solo preparada, sino en control. La verdad ya no era un secreto, y el camino adelante, aunque daunting, era mío para navegar. El tribunal se sentía cargado, una electricidad quieta zumbando en la madera pulida y la luz tenue. Hoy era el día en que Diego Salazar presentaría sus hallazgos completos, la culminación de semanas de investigación, cruce de referencias y atención relentless al detalle. Me senté con mis manos dobladas sobre el binder grueso que contenía cada pieza de evidencia. Estados de tarjetas de crédito, documentos falsificados, aplicaciones de préstamos y propuestas de inversión que nunca existieron. Diego subió al estrado calmado y metódico y empezó. Damas y caballeros del jurado, lo que presentamos hoy es la culminación de una investigación extensa en manipulación financiera y personal, abarcando 8 años. Hemos documentado la creación de tarjetas de crédito a nombre de la señora Quintana, sin su consentimiento, firmas falsificadas en documentos legales y financieros,
y préstamos tomados bajo falsos pretextos. Un murmullo colectivo barrió el tribunal callado, pero perceptible. El rostro de Esteban se drenó de color, la mano de Paloma apretó el borde de la mesa. Sus posturas confiadas flaquearon mientras Diego continuaba delineando la línea de tiempo de engaño con precisión. Cada fecha, cada transacción, cada acción no autorizada, construía una narrativa demasiado consistente para disputar. Observé mientras el jurado se inclinaba, absorbiendo los hechos, conectando los puntos que previamente solo existían en mi mente. Cada palabra, cada documento, cada nota meticulosa reforzaba el patrón de manipulación intencional. Esteban y Paloma se habían trabajado en tándem por años explotando confianza y la asunción de cumplimiento. Pero ahora su fasade cuidadosamente construida se desmoronaba. Diego desplegó la evidencia visualmente, una serie de estados de banco, destacando retiros y transferencias que habían reclamado para emergencias, firmas falsificadas en contratos de inversión y copias de tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Explicó cómo cada acción había sido calculada para parecer benigna, mientras sistemáticamente erosionaba mi independencia y control. Paloma se movió incómodamente en su asiento, susurrando apresuradamente a Esteban. Él miró hacia el piso, incapaz de encontrarse con los ojos de nadie en la habitación. La red de engaño en la que habían contado para permanecer oculta por años ahora estaba completamente expuesta. «Noten», dijo Diego apuntando a un conjunto de documentos como cada préstamo y petición financiera alinea con intentos de aislar a la señora Quintana, socavar su confianza y ganar acceso a sus activos. Estos no fueron errores, fueron acciones deliberadas ejecutadas con intención. Sentí una satisfacción quieta y firme asentarse sobre mí. Por años había soportado manipulación sutil y control, dudas echadas sobre mi juicio y la presión constante de expectativas familiares. Pero hoy ya no era la silenciada o socavada. Hoy la verdad hablaba alto y claro, y el balance moral había cambiado a mi favor. Esteban tragó duro, y por primera vez vi el peso de la realización en sus ojos. El entendimiento de que los juegos que había jugado, las manipulaciones que había ingenierado, ahora carried consecuencias. La compostura de Paloma se agrietó mientras la evidencia montaba, y sus defensas susurradas ya no carried credibilidad. La tensión en la habitación alcanzó un pico, el peso moral de la evidencia presionando sobre ellos. Cada intento que habían hecho para girar la narrativa, cada justificación sutil que habían ensayado chocaba con los hechos irrefutables expuestos por Diego. La atención del jurado estaba fija, sus expresiones pensativas, absorbiendo la verdad de 8 años de engaño. Me permití una sonrisa pequeña y privada, sabiendo que la paciencia, preparación y planificación meticulosa me habían traído aquí a este momento. Los años de control sutil y observación quieta no habían pasado desapercibidos ni sin desafío. El ajuste de cuentas largamente demorado había llegado, y los primeros hilos de justicia ahora estaban firmemente en movimiento. Mientras Diego concluía su testimonio y regresaba a su asiento, el tribunal permaneció silencioso, la gravedad de las revelaciones colgando pesadamente en el aire. Podía sentir el cambio. Un reconocimiento sutil e innegable de que Esteban y Paloma ya no podían esconderse detrás de su confianza. La primera victoria moral era mía, ganada a través de años de vigilancia y resiliencia. El tribunal zumbaba quietamente mientras el jurado regresaba a sus rostros solemnes y deliberados. Me senté derecha en mi silla, Marisol Quintana sosteniendo mis manos dobladas en mi regazo, sintiendo la culminación de meses de preparación y años de endurance quieta. Cada pieza de evidencia, cada transacción documentada con cuidado, cada testimonio de manipulación, había llevado a este momento. El juez se dirigió al tribunal llamando al orden. Esteban y Paloma se sentaban lado a lado, su confianza previa, ida reemplazada por ansiedad que ya no podían más. Sus intentos de charm o deflect
Habían fallado sus excusas. Rehearsed, shredded. Por la evidencia irrefutable presentada en los días pasados. Miembros del jurado, empezó el juez. ¿Han alcanzado un veredicto? Un foreman se levantó aclarando su garganta. Lo hemos hecho, su señoría. Encontramos a los acusados. Esteban Quintana y Paloma Reyes culpables en todos los cargos. Fraude con tarjetas de crédito, falsificación de documentos y explotación financiera de un adulto mayor. Un hush cayó sobre la habitación. Las manos de Esteban se apretaron en puños, su mandíbula rígida. Los ojos de Paloma se abrieron, incredulidad y miedo parpadeando por su rostro. El peso de 8 años de engaño calculado había sido expuesto, y el juicio era final. El juez continuó delineando la sentencia. Ambos fueron ordenados a pagar restitución completa de 1.900.000 pesos, cubriendo los cargos fraudulentos y daños asociados. Adicionalmente servirían términos de prisión. Esteban 5 años, Paloma 4, con provisiones para probation contingente en cumplimiento y restitución. Sentí una ola de alivio lavarme acompañada por un triunfo quieto y privado. Los años de manipulación, la erosión sutil de mi independencia, la presión constante y mentiras. Todo había sido reconocido, validado y castigado. Finalmente el sistema legal había reconocido la injusticia que había soportado. Los hombros de Paloma se hundieron y la mirada de Esteban cayó al piso, evitando mis ojos. Ninguno podía esconder el shock y vergüenza de ser held accountable. Habían asumido que mi cumplimiento continuaría indefinidamente, que sus esquemas permanecerían invisibles, que sería powerless. Esa asunción había sido su error más grande. Permanecí sentada, corazón firme, respiración pareja. Este veredicto no era solo sobre restitución o castigo. Era sobre reconocimiento. Reconocimiento de mi vigilancia, mi coraje y mi rechazo a permitir que miedo o amor fueran manipulados. El tribunal, una vez un espacio de tensión y confrontación, ahora se sentía como un lugar donde la justicia, lenta pero segura, había sido servida finalmente. Mientras el juez levantaba la corte, me permití exhalar completamente por primera vez en años. El peso de incertidumbre y miedo que me había acompañado por tanto tiempo se levantó, reemplazado por claridad y la satisfacción quieta de victoria moral y legal. Esteban y Paloma ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones y yo comenzaría el proceso de reclamar la paz y dignidad que habían sido erosionadas con el tiempo. Saliendo del Palacio de Justicia, sentí el sol en mi rostro y el calor de un viento que parecía casi simbólico. Un fresh start libre de las sombras de manipulación. La restitución retornaría las pérdidas materiales, pero la verdadera victoria era intangible. La restauración de mi autonomía, el reconocimiento de mi fuerza y el conocimiento de que me había defendido contra engaño y traición. La batalla no estaba completamente terminada. Las relaciones permanecían fracturadas y reconstruir confianza tomaría tiempo. Sin embargo, en ese momento, Marisol Quintana sentía un sentido de cierre que era tanto raro como profundo, sabiendo que la justicia, al fin, había sido entregada. La mañana después del veredicto, el aire en mi departamento se sentía diferente, más ligero, casi eléctrico, con posibilidad. Marisol Quintana, a los 67, había entrado a un tribunal agobiada por años de decepción y ahora emergía con un sentido de claridad que era tanto exhilarating como grounding. Me senté en mi escritorio revisando los documentos de settlement, confirmando la restitución que había sido ordenada. El abuso financiero que me había shadowed por 8 largos años estaba siendo reversed y por primera vez mi dinero era verdaderamente mío. El siguiente paso fue deliberado. Contacté mi banco instruyéndolos a transferir todos mis fondos a nuevas cuentas bajo mi control completo. Cambié contraseñas, aumenté medidas de seguridad y cerré líneas de crédito antiguas permanentemente.
Era un proceso mundane, en un sentido, pero profundamente liberador. Cada clic, cada firma reforzaba la idea de que nadie podría manipularme nunca más. La independencia, una vez una esperanza frágil, ahora era concreta. Hice una cita con mi agente inmobiliario esa tarde. Después de meses de investigación, había encontrado una casa modesta en un barrio quieto de Mérida. Un lugar que podía llamar enteramente mío. La venta fue suave. Mientras firmaba los documentos finales, la realidad me golpeó. Esta casa con su cocina soleada y jardín pequeño y sereno era mía. Nadie más tenía reclamo. Nadie podía dictar cómo vivía. El pensamiento me llenó con un sentido de triunfo, que era tanto privado como profundo. Siguiente vino el asunto de mi testamento. Por décadas había estado estructurado con la asunción de obligaciones familiares y manipulaciones futuras. Ahora, con propósito clear-headed, lo revisé. Asigné fondos pensativamente, asegurando que aquellos que verdaderamente me importaban beneficiaran y que mi legado reflejara mis valores, no los esquemas egoístas de otros. Cada firma en los nuevos documentos era una declaración de autonomía, un paso formal en reclamar mi vida. Sin embargo, la riqueza sola no era la medida de libertad. Siempre había creído en dar en contribuir a causas mayores que yo misma. Después de pensamiento cuidadoso, decidí donar una porción substancial, 3 millones de pesos, a un hogar local para ancianos, Hogar San José. La decisión era deliberada, destinada a crear dignidad y comodidad para otros que, como yo, podrían haber sido overlooked, controlados o subestimados. La directora, una mujer llamada Elena, recibió la donación con lágrimas de gratitud y sentí un calor Bloom. Dentro un recordatorio de que la independencia también carga responsabilidad y propósito. En las semanas siguientes me asenté en rutinas que se sentían auténticamente mías. Jardineaba, leía libros que habían sido neglected por largo tiempo y preparaba comidas sin interrupción o consejos no solicitados. Compré pequeños lujos simplemente porque podía, no porque alguien lo esperara. La libertad era dizzying, a veces una sensación que no había conocido por décadas. Cada elección, desde el arreglo de muebles hasta las flores en la mesa, era enteramente mía. Y sin embargo, la reclamo más profunda era interna. Cada acto, cada decisión reforzaba los límites que había establecido. El sentido de vigilancia que había sido necesario por años se convirtió en una confianza quieta, un escudo que me permitía engajar con el mundo sin miedo de manipulación. Las lecciones aprendidas sobre paciencia, observación y autorrespeto habían madurado en un sentido de poder que era tanto emocional como práctico. Sentada en mi cocina soleada una noche, taza de té en mano, dejé que una sonrisa pequeña cruzara mi rostro. 8 años de manipulación, 8 años de control, 8 años de robo sutil y presión psicológica habían terminado finalmente. Ya no estaba atada por las expectativas o esquemas de otros. Marisol Quintana era libre, financieramente, emocionalmente y moralmente. Por primera vez en décadas, sentía el pulso profundo y steady de autonomía, la alegría quieta de hacer mi propia vida enteramente mía. Las semanas siguientes al veredicto fueron un acto de equilibrio delicado. Marisol Quintana había asegurado sus finanzas y reclamado su independencia, pero el paisaje emocional con Esteban y los nietos permanecía frágil. Sabía que reconstruir confianza requeriría paciencia, claridad y límites firmes. El primer paso fue una conversación con Esteban. Nos encontramos en la quietud de mi sala soleada, los niños jugando quietamente en el espacio adjunto. Hablé calmadamente pero firmemente, exponiendo las expectativas para nuestras interacciones hacia ahí adelante. Esteban, empecé, nuestra relación puede continuar, pero debe construirse en respeto. No habrá más intentos de manipular, no más presión financiera y no más ignorar límites que he establecido.
Escuchó cabeza inclinada el peso de los meses pasados, evidente en el slump de sus hombros. Entiendo. Mamá, dijo quietamente, he cometido errores. Grandes. Quiero hacerlo mejor. Asentí permitiendo que el reconocimiento registrara, pero manteniendo mi tono medido. El reconocimiento es el primer paso, pero la acción debe seguir. Si quieres que nuestra familia avance, necesitas mostrar responsabilidad en tus decisiones, respeto en tus acciones y honestidad en todas las interacciones. Eso incluye con tus hijos. Los nietos Ana y Luis habían estado observando desde la distancia, curiosidad y aprensión, échet en sus rostros. Los invité tomando la oportunidad para hablar directamente con ellos. Los quiero a los dos, dije gentilmente, y eso nunca cambiará. Pero el amor también viene con responsabilidad y respeto. Visitarán, llamarán y pasarán tiempo aquí, bajo reglas que aseguren seguridad y respeto para todos. Nuestro hogar es un lugar de confianza, no de conflicto. Los niños asintieron tentativos, pero receptivos. Podía ver en sus ojos una mezcla de alivio y entendimiento. Un reconocimiento de que el caos del pasado ya no dictaría nuestras interacciones. Pasos pequeños pero significativos empezaban la risa. Regresaba a rincones quietos de la casa, comidas compartidas ya no interrumpidas por tensión y rutinas establecidas, que reflejaban estabilidad en lugar de manipulación. También introduje actividades familiares estructuradas, noches de juegos, proyectos de jardinería compartidos y sesiones de cocina. Para reforzar conexión mientras mantenía límites claros, cada evento era planeado con cuidado para alentar participación sin abrir puertas a abusos pasados. Esteban gradualmente se enganchaba más auténticamente, y los niños respondían a sus esfuerzos, sus sonrisas cautelosas pero genuinas. Hubo momentos de frustración. Patrones viejos resurgían inesperadamente, y tenía que permanecer vigilante, recordando a Esteban y a los niños los límites del lugar. Sin embargo, cada corrección era entregada con autoridad calmada, en lugar de ira, modelando el respeto y responsabilidad que esperaba. Con el tiempo estos recordatorios se volvieron menos y menos tensos, una señal de que la familia empezaba a internalizar las nuevas dinámicas. A través de este enfoque estructurado, Marisol Quintana empezó a presenciar los primeros signos de reconciliación genuina. La confianza, aunque frágil, se estaba reconstruyendo. El respeto, una vez dado por sentado y a menudo violado, se restauraba a través de acciones deliberadas y consistentes. Y mientras el pasado no podía borrarse el presente, ofrecía un framework para sanación, entendimiento y lazos familiares renovados. Sentada en la luz vespertina observando a los niños jugar y a Esteban quietamente engajar en conversación, sentí una esperanza cautelosa. Los lazos eran tentativos, pero por primera vez en años podía envisionar un futuro donde las relaciones familiares fueran guiadas por honestidad, respeto y cuidado mutuo, en lugar de manipulación y miedo. El sol de la mañana se derramaba por las ventanas de mi modesto departamento en Mérida, proyectando un glow cálido sobre el pequeño jardín que había empezado a cultivar en el patio trasero. Marisol Quintana, finalmente, libre de manipulación y traición, sorbía su café y respiraba profundamente. El aire carrió un sentido de calma que no había conocido en décadas, y por primera vez el día pertenecía enteramente a mí. Mis mañanas ya no estaban dictadas por llamadas de Esteban o las presiones financieras que me habían haunted por años. En cambio, dedicaba mi tiempo a voluntariar en el Hogar San José, el Facility, para ancianos que había recibido una porción de mi herencia. Los residentes me saludaban con sonrisas, manos cálidas y palabras gentiles de apreciación. Su gratitud era tangible, un recordatorio de que la independencia no era solo sobre controlar las finanzas propias, sino sobre contribuir meaningfulmente al mundo alrededor. Entre turnos de voluntariado,
Visitaba amigos con los que me había reconectado, después de años de aislamiento social. Clubs de libros, almuerzos y caminatas dominicales llenaban las tardes. Por mucho tiempo había dudado de mi capacidad para reconstruir relaciones después de la erosión quieta de años bajo la manipulación de Esteban y Paloma. Pero los lazos formados ahora eran diferentes, mutuos, auténticos y sin taint de expectativa o engaño. Encontraba alegría en la conversación, en la risa compartida y en la presencia simple de aquellos que me valoraban por quien era, no por lo que podía proveer. Las noches eran un tiempo para reflexión. Mantenía un diario registrando pensamientos, lecciones aprendidas y observaciones sobre mi vida y el mundo alrededor. Escribir se convirtió en un santuario, un espacio para procesar emociones, afirmar límites y reconocer el progreso que había hecho. El acto de poner palabras en papel solidificaba un sentido de control y autorrespeto que había sido erosionado por décadas. La independencia financiera, una vez frágil y amenazada, ahora era una fuente de empowerment. Monitoreaba mis cuentas, manejaba mis inversiones con cuidado y planeaba mis gastos con intención y claridad. Cada decisión reforzaba un sentido de ownership sobre mi vida. Gone eran los días de generosidad coerced o cumplimiento manipulado. Ahora cada peso gastado reflejaba mis prioridades, valores y elecciones. Los nietos visitaban regularmente y las interacciones eran más calmadas, más respetuosas y guiadas por las reglas que había establecido. La relación con Esteban había cambiado también. Estaba presente, pero en términos que respetaban límites. Con el tiempo, confianza y respeto mutuo empezaron a echar raíces tentativos pero genuinos. Sentí una satisfacción quieta al ver a la siguiente generación engaller en un hogar donde honestidad y responsabilidad eran esperadas, donde la manipulación ya no tenía foothold. Incluso placeres simples, jardinería, cocina, lectura, tomaban nuevo significado. Cada tarea era una reafirmación de autonomía, una afirmación diaria de mi derecho a vivir la vida en mis términos. Me maravillaba de la dignidad quieta que venía de hacer elecciones, sin miedo, sin coerción y sin la sombra de traiciones pasadas looming sobre mí. En noches quietas a menudo pausaba junto a la ventana, observando el sol ponerse sobre Mérida. Reflexionaba sobre el viaje, de años de manipulación y abuso financiero, a victorias en corte, restitución, independencia restaurada. El sentido de empowerment no era loud o ostentoso. Era steady, profundo y profundamente satisfactorio. Había reclamado no solo mis finanzas, sino mi dignidad, mis límites y mi sentido de self. Por primera vez en décadas me sentía fully alive, fully present y fully en control de mi vida. Marisol Quintana. A los 67, había aprendido qué significaba vivir en sus propios términos. Libre, respetada y empowered. La historia de manipulación y traición había terminado reemplazada por una vida de elecciones deliberadas, conexiones meaningful y la alegría quieta de independencia.